Muy bien, estimados docentes de la EPJA. En esta cuarta unidad vamos a explicar el diseño instruccional y la educación virtual. Como de pronto todos nosotros conocemos, el diseño instruccional viene a ser esa planificación o ese planificador del proceso del aprendizaje que voy a comenzar a implementar. Puedo comenzar a implementar un curso en línea, en este caso como ustedes están viendo didáctica de la matemática, puede haber sido otro curso. Puede ser que voy a planificar un diplomado, puede ser que voy a planificar una maestría, puede ser que voy a planificar el proceso del aprendizaje para primero de secundaria, por ejemplo. Puede ser que voy a planificar algún curso específico o un grupo de cursos específicos que en su cuerpo van a responder a una programación específica. En otras palabras, el diseño instruccional viene a ser aquella forma de planificar adecuadamente bajo una serie metodológica, bajo unos pasos determinados, el proceso del aprendizaje que se va a realizar al respecto de un programa. En este caso, en esta cuarta unidad, estimados colegas, no voy a profundizar específicamente en las partes del diseño instruccional, porque gracias a la propuesta de la DBB International va a haber un curso específicamente donde vamos a ahondar sobre el diseño instruccional y cómo se tiene que implementar adecuadamente para formatos virtuales. Lo que voy a explicar en estos momentos es cuáles serían los elementos más importantes que debe considerar el diseño instruccional para que este diseño pueda estar articulado en una modalidad virtual. Esto quiere decir que en esta cuarta unidad de pronto dejaremos como un pequeño modelo de diseño instruccional y lo comentaremos, lo conversaremos y veremos específicamente qué aspectos debemos de considerar para que el diseño instruccional tenga su pertinencia, para que este diseño instruccional tenga aquellos aspectos que hemos revisado anteriormente en el curso y que estén ahondados, articulados a la educación virtual, que pienso que todos debemos realizar en este entorno real donde nos encontramos en nuestra sociedad. Bien, como ustedes observan en estos momentos, hay un pequeño modelo. Este es un curso en línea de didáctica de la matemática. Este es un breve ejemplo. De pronto el curso está planificado para que sea un número de semanas que de pronto puede ser de 7 días o 14 días. Dependerá de la programación, ciertamente. No estoy detallando aquí las competencias, no estoy detallando las capacidades, no estoy detallando los otros aspectos que ciertamente como profesionales en la educación tenemos que hacerlo. ¿De acuerdo? Este es un ejemplo. Por ejemplo, aquí hay una unidad 1, importancia de la didáctica de la matemática en la EPJA. El aprendizaje esperado reconoce la importancia de la didáctica en la matemática en la EPJA a partir de la comprensión del enfoque del área y sus competencias. Es un ejemplo, hay una temática que ustedes están leyendo y hay una propuesta de materiales que podrían utilizarse. Bien, usualmente lo que nosotros tenemos, incluso tenemos otras columnas cuando vamos a programar, incluso de la evaluación u otros aspectos, recursos, materiales, etc. Bien, ¿a dónde vamos en esta unidad? A mirar lo siguiente. Si yo tengo una programación donde tengo mi matriz, donde ya he señalado qué competencia, qué capacidad, hacia dónde quiero llegar, cuál es mi meta, qué recursos, entre otros, y tengo claro lo que voy a hacer y voy a implementarlo bajo una modalidad virtual, pues tengo que considerar el marco teórico que hemos revisado, que corresponde, por ejemplo, en este caso, al diálogo didáctico mediado que hemos estado todos compartiendo en la primera unidad. ¿Cuáles serían los componentes requeridos para esta implementación si es que voy a hacerlo de una manera virtual? Y he colocado aquí, mucha atención, cada uno de los elementos o los componentes del modelo del diálogo didáctico mediado: el aprendizaje, los materiales, la comunicación y ciertamente la docencia. Paso a explicar qué contendría esta tabla. Primero, como hemos hablado y ya lo hemos revisado, el aprendizaje tiene que ver en esa relación de que preparo todo el proceso educativo a fin de que el estudiante o el participante logre asimilar lo que obviamente yo estoy esperando lograr con él porque tengo una planificación. Entonces, es un hecho intencional. Habíamos conversado que es un diálogo, la educación es un diálogo, hay un hecho intencional porque tiene que ser didáctico, tiene que ser debidamente procedimentado y detrás de ello, ciertamente, como nosotros conocemos, hay una metodología. Estimado colega, ¿qué metodología usted va a utilizar para que pueda implementar
el curso, el programa que usted piensa lanzar a distancia. Como ustedes verán, las metodologías que se puedan trabajar no distan mucho de lo que usualmente se hace en la modalidad presencial. Puede ser el aprendizaje basado en problemas, de pronto el aprendizaje basado en proyectos, de repente el aprendizaje significativo que todos conocemos, o de repente hay una metodología activa, participativa, usted debe señalar. Pero lo que no debe olvidar es que esa metodología tiene que apuntar al estudio autónomo. Acuérdese de que un punto importante en una planificación bajo una modalidad virtual no puede dejar de considerar el estudio autónomo, porque en este modelo de estudio se tiene que privilegiar aquella capacidad de la persona para que pueda adaptarse a un estudio personal, donde pueda profundizar y pueda tener el hábito de estructurar su propio proceso de aprendizaje, porque ciertamente el docente no está con él. En este sentido, en la columna de aprendizaje usted tiene que detallar la metodología. ¿Cuál es esa metodología que le va a llevar a un estudio independiente al participante? Esa metodología que usted va a especificar allí va a depender de cómo va a construir ciertamente. En este caso, esta unidad pudo haber sido un curso completo. Depende, obviamente, de lo que usted piensa implementar. Y allí se debe detallar. En cambio, en el tema de materiales, y ya lo habíamos conversado anteriormente, que se tiene que utilizar este diálogo simulado. Acuérdense que cuando uno pone la información en esta columna, debe tener claro toda la teoría que hay detrás. Ciertamente porque usted ya la conoce. Entonces, los materiales. Si yo voy a implementar, en este caso, si estoy hablando de un curso de didáctica para la matemática, y estoy señalando que voy a tener un video en línea, de repente que voy a tener un texto en formato web, o de repente voy a utilizar algún otro formato digital, porque si es en línea se entiende que va a ser virtual, no va a haber un texto físico, ¿de acuerdo? Entonces, si esto es así, ¿cómo sería o cuáles serían las temáticas que va a implementar? De repente este material va a tener una guía didáctica virtual. Usted mencionará cuál va a ser el medio por el cual va a llevar el aprendizaje en la columna de materiales. Y ciertamente debe precisar de pronto cuáles van a ser las temáticas o qué es lo que usted espera desarrollar según la competencia o la capacidad que usted haya planificado. Entonces, en esta columna debe precisar esa información. Si va a hacer videos en línea, cuáles van a ser esos videos, cuáles van a ser las temáticas o los componentes propios de ese video. Si va a ser un texto en formato web, lo mismo, y así sucesivamente. En la comunicación, si es obviamente es en línea, tendremos pues la comunicación sincrónica y asincrónica, o síncrona y asíncrona, como usualmente se le llama. Bueno, ¿qué herramienta usted va a utilizar para la comunicación síncrona o sincrónica? De pronto va a utilizar Zoom, de repente va a utilizar Meet, de pronto va a utilizar Cisco, de pronto va a utilizar... ¿Qué es lo que usted va a utilizar como medio de comunicación? De tal manera de que nosotros podamos prever que se necesita una implementación al respecto de esta herramienta. Miren que este tema de la comunicación, como bien lo habíamos mencionado en el marco teórico, tiene que ser multidireccional, porque obviamente estamos hablando de un curso en línea, donde se necesita la interacción. Ciertamente, como ustedes verán, en este caso va a depender mucho de la metodología. Y hemos aclarado que la metodología bajo un modelo de estudio virtual tiene que privilegiar el estudio autónomo, pero no deja de intervenir el trabajo en equipo. Puesto por el marco teórico que hemos revisado, el trabajo en equipo fortalece al participante. Entonces, esta comunicación sincrónica, que va a ser multidireccional, ¿de acuerdo? ¿A través de qué herramienta va a ser? Esto es importante anotarlo porque hay que conocer la herramienta, si se adapta más a usted, que es el profesional, o se adapta al participante, que si el participante tiene todo lo necesario para que pueda utilizar esta herramienta que usted vaya a utilizar. Son aspectos importantes. En la comunicación asíncrona puede ser ciertamente un foro, lo va a utilizar, va a cambiar ese formato, de pronto va a utilizar otro formato. Pues bien, hay que señalarlo en este aspecto. En el punto de la docencia, pues aquí hay que precisar cuál es el equipo multidisciplinar que obviamente va a trabajar con usted, o de pronto usted lo va a implementar. Hay que precisar ese equipo. No va a precisar obviamente la institución, porque si se entiende de que están haciendo el diseño instruccional, está clarísimo que obviamente se explica el sentido de la institución, ¿no? Entonces, aquí hay que ver cuál va a ser el equipo que va a implementar todo el proceso de aprendizaje. Usted va a hacer los materiales,
No va a haber otro especialista. Correcto. ¿Quién es ese especialista? Porque de pronto usted no va a dedicarse a hacer los materiales, de pronto usted va a prever el tema de la comunicación o va a implementar la parte metodológica. O si usted realmente lo va a hacer, perfecto, colocarlo. Conviene que sea un equipo multidisciplinar. Conviene. Usted puede decir, pero yo soy el único que enseña el curso. Sí, pero usted no va solo. Hay un coordinador de área, es el director eh, del SEBA, por ejemplo, que de pronto le podría ayudar. O alguna instancia que le permita trabajar vinculado para que el proceso del aprendizaje sea mucho más rico, más constructivo. Y ciertamente, estimado colega, aquí es muy importante mencionar que aquellos que vayan a trabajar con usted deben conocer sobre educación a distancia o educación virtual. Deben tener la base para que, obviamente, cuando vayan a implementar, tengan los requisitos necesarios. Miren qué importante es este aspecto, porque aquí en el tema de la docencia y la institución es muy sencillo encontrar una persona que me pueda decir, sí, mira, los materiales van por este lado, estos materiales pueden hacer así, pero si no tiene la claridad de lo que es la educación a distancia, entonces ese material no va a tener una conversación, como mencionábamos, no va a tener una conversación con el participante, con el joven, con el adulto, sino de pronto será un texto plano como usualmente lo tenemos. Y aquí hay que hacer el diálogo simulado. Por eso es que el equipo de profesionales que van a trabajar los materiales deben tener esa pertinencia, esa formación. Este equipo multidisciplinar es el que va a sostener el proceso, la implementación, en este caso esta unidad, o del curso, del programa que ustedes vayan a implementar. Como ustedes verán en la parte baja, están puestos los responsables y los integrantes, porque hay que precisarlo. Con esta mirada global, estimado profesional, vamos a poder comenzar a la implementación. Ahora, en el diseño instruccional, como todos nosotros conocemos, hay una serie de acápites, puntos que uno tiene que completar. Horarios, competencias, capacidades, los elementos propios, los recursos, etcétera, etcétera. Pero estos elementos no pueden dejar de considerarse en toda la implementación del diseño instruccional. Por ese motivo, se los pongo de principio en esta tabla muy sencilla a fin de que usted pueda precisarlo. Hay otro aspecto más que también necesitamos considerar y tiene que ver con los criterios para la implementación específicamente virtual. ¿Qué entorno virtual de aprendizaje usted va a utilizar? Moodle, Online, Canvas, Docuos, Jamilo. ¿Cuál es el entorno virtual de aprendizaje que va a utilizar su institución o su persona? Porque de repente usted puede ser una persona independiente que puede implementar un curso para adultos. Eso también es probable. Pero hay que precisar cuál sería el entorno que ciertamente usted va a utilizar para este proceso de implementación. Cabe la importancia de este punto porque si el entorno virtual que yo voy a utilizar no está relacionado directamente con la realidad del participante, entonces voy a cometer un grave error. Por eso es que el precisarlo me va a dar a mí la claridad de que realmente los participantes tienen acceso, pueden manejarlo, es intuitivo y demás aspectos propios que le permitan al participante adecuarse a la estructura de este entorno virtual. Seguimos. ¿Cuál es el soporte tecnológico que voy a tener para este entorno? ¿Lo voy a hacer yo mismo? ¿Lo va a hacer la institución donde estoy? ¿O de repente va a ser tercerizado? Que eso también es probable. Bueno, en cualquiera de los casos, ¿quién o quiénes van a ser las personas que van a asegurar que se dé esa implementación tecnológica? Miren, esto es tan importante tanto como lo que hemos observado aquí en la parte superior. Porque como bien lo hemos mencionado, en un proceso de aprendizaje virtual, no podemos dejar de mirar la parte de la implementación tecnológica. Porque sin ella no sería real. Acuérdense un detalle importantísimo. Cuando yo propongo un entorno virtual de aprendizaje, debo mirar si es que la metodología que voy a proponer realmente se puede desarrollar en este entorno virtual. Por eso es muy importante conocer los entornos virtuales. Si es que tiene todas las características necesarias para que pueda usted implementar. Por ejemplo, yo voy a implementar, no voy a hacer de pronto el aprendizaje basado en problemas en su estado puro, si quiero decirlo.
o el aprendizaje colaborativo en su estado puro, o el aprendizaje basado en proyectos en su estado puro. No lo voy a hacer así. Lo que voy a implementar es una secuencia didáctica bajo una metodología activa que de pronto el Ministerio de Educación me lo propone y que ya está normado. Muy bien, perfecto. Entonces, en la metodología yo señalaré, ¿no? Metodología propuesta por el Ministerio de Educación, secuencia didáctica número tal, con que está en tal resolución, etcétera, etcétera, está precisado. Entonces, para esa realidad, ¿qué entorno virtual sería más adecuado? Pues puede ser que su institución cree un entorno virtual, eso es posible, existen realmente, o también puede suceder de que de pronto usted pueda optar por alguna plataforma virtual. Lo importante es que lo que usted va a implementar realmente pueda ser soportado por este entorno virtual de aprendizaje. Esto es importantísimo. ¿Y quiénes lo van a hacer? ¿Por qué poner quiénes? Porque sucede, estimados colegas, que justamente cuando uno toma la decisión de ver el entorno virtual, después uno se tropieza de que no tiene un equipo de soporte. Y el equipo de soporte en este caso es importante precisarlo incluso en el diseño instruccional, porque obviamente si no existen esas personas y voy a implementar un entorno virtual que no tiene soporte, pues realmente puedo tener serios problemas para la implementación. Dígase, por ejemplo, el registro de notas o de calificaciones. De repente usted está pensando que va a tener una forma de calificar y de pronto su campus virtual o su entorno virtual no lo soporta. ¿Quién le puede dar esa información? Los profesionales que ciertamente conocen este entorno virtual. De repente conviene cambiar a otro entorno virtual o de repente necesita únicamente al profesional que le ayude a soportar el proceso del aprendizaje bajo ese entorno virtual. Estos elementos son muy importantes, estimados colegas. Bien, no vamos a hablar más al respecto del diseño instruccional. Lo que me interesa que ustedes elaboren es esta tabla y esta información. ¿Qué van a hacer? Ustedes van a proponer un curso que ustedes quieran implementar, colocan la información en esta breve tabla, que este archivo en Word lo voy a colocar en la plataforma para que ustedes lo coloquen la información y puedan poco a poco señalar cada uno de los componentes requeridos para su implementación. Es lo principal. Van colocando cada criterio y quiero que tengan la atención suficiente para que precisen la metodología y tengan el cuidado de que el campus virtual va a tener todo lo que necesita esa metodología. Entonces, ¿cómo vamos a hacer, estimados colegas? Vamos a tener una reunión virtual. Vamos a tener nuestra única reunión virtual donde todos vamos a confluir con esta información y vamos a mostrar esos resultados. Es decir, vamos a traer esta pequeña estructura, la vamos a revisar juntos, vamos a dialogar, vamos a debatir, vamos a cuestionarnos si es que lo más pertinente y vamos a enriquecerlo. Con esto estaríamos cerrando este curso con la mirada de que viene próximamente otro curso que les puede ayudar para poder progresar en la elaboración específica del diseño instruccional bajo una modalidad virtual. Vuelvo a mencionar, en esta cuarta unidad vamos a elaborar estas tablas que son muy importantes, vitales para que ustedes puedan tener una mirada sobre la educación virtual al respecto del programa que ustedes puedan implementar. Y luego posteriormente explicaremos ya a mayor profundidad en un curso donde elaboraremos el diseño instruccional, incluso haremos un modelo para que ustedes puedan aprender a hacer una sesión virtual con todos los elementos, a los cuales ya desde antemano les invito. Muy bien, próximamente estaremos publicando en la plataforma el día de la reunión virtual. Los esperamos. Gracias.